Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, por favor. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 14, desde el verso número 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén. En el momento en que el apóstol Pablo escribió este texto bíblico, creo que hubo dos propósitos en su mente respecto a este escrito. El primero era invitarnos o exhortarnos a que nos mantengamos unidos a pesar de las diferencias. Porque todos somos diferentes, ¿verdad? Todos actuamos diferente, pensamos diferente, nos expresamos diferente, oramos diferente, hasta predicamos diferente, porque somos diferentes. Y el segundo propósito es el que nos invita también a que nos mantengamos unidos a pesar de nuestras debilidades. Porque en las iglesias, en esta iglesia como en todas las iglesias, hay personas también débiles en la fe. En la iglesia encontramos a gente inmadura, gente débil, gente que cree, gente que no cree, gente buena, gente mala, gente regular, hijos de Dios, otros que se creen hijos de Dios, pero sus evidencias o sus frutos pues niegan la veracidad de ello. Así que Pablo, en el texto que leímos, nos está exhortando, nos está invitando a mantenernos unidos, a permanecer unidos a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque debemos ser movidos por la ley del amor. La Biblia habla de la ley del amor. Creo que vamos a entenderlo más adelante. Movidos por la ley del amor, debemos permanecer, recuerden, unidos a pesar de las diferencias, de las circunstancias de cada quien. El apóstol Pablo también nos quiere enseñar que aunque la fe que salva es una, pero esa fe tiene diferentes modalidades o diferentes grados. Hay unos cristianos más fuertes que otros, hay unos más débiles espiritualmente hablando, hay unos más maduritos, hay otros menos maduritos, unos más sólidos, pero a pesar de eso, recuerden, nos invita el apóstol Pablo a que debemos permanecer unidos, amándonos.
Miren, una de las señales tal vez más visible de una persona o de un cristiano que es débil es porque normalmente esa clase de personas son las que más problemas causan en las congregaciones. Por eso se caracterizan los débiles, por formar problemas por tonterías. Son personas que a veces uno desearía que se fueran de la congregación. Pero Pablo nos dice, nos exhorta a que tenemos que soportarlos, tenemos que amarlos, movidos por esa ley del amor. Tenemos que aprender a sobrellevar sus cargas, dice la palabra de Dios, aceptarlos, soportarlos, tolerarlos, ayudarlos y por sobre todo, amarlos. ¿Saben que oró un día un predicador sobre estas clases de personas débiles en la fe? Él dijo: Señor, yo no puedo echarlos de la iglesia, pero tú sí te los puedes llevar de la iglesia. El apóstol Pablo nos invita a que debemos amarlos. Mis hermanos, la vida cristiana es una tremenda lucha para todos. Por un lado tenemos lo que el cuerpo nos pide y por otro lado lo que el Espíritu nos pide que hagamos y que debemos hacer. Por eso es una lucha, es una guerra constante, cada uno de nosotros. Aquí también quiero aclarar algo. El hecho de que algunos hermanitos causen problemas, dificultades en las congregaciones, no significa eso que el Señor Jesucristo no murió por ellos. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a que tenemos que amarlos, porque se necesitó la misma cantidad de sangre para salvar a unos que para salvar a los otros. Solo significa que no han crecido espiritualmente lo suficiente. Algunos llevan 5, 10, 15, 20 años y sus actitudes y comportamientos son como niños espirituales, o sea, como personas recién llegadas o recién convertidos al Evangelio. Ahora, tal vez nos preguntamos, ¿pero qué significa débil en la fe? Normalmente nosotros tenemos la concepción que débil en la fe es una persona que tal vez no ora mucho, no lee la Biblia, no viene a la iglesia con regularidad. Pero el texto que leímos o la Biblia en su contexto nos enseña que no necesariamente esas personas son las llamadas débiles en la fe. Porque un débil en la fe puede llegar a ser una persona que ora, una persona que lee la Biblia, una persona que sabe de Biblia, memoriza Biblia, viene con regularidad a la iglesia, ayuna, ofrenda, es decir, cumple un montón de requisitos básicos de una congregación, pero aún así puede ser o llegar a ser un débil en la fe. En primer lugar, la Biblia nos enseña que una persona débil en la fe es una persona que no ha aprendido a disfrutar y a gozar de la libertad que el Señor Jesucristo nos regaló. No ha entendido realmente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si miramos nuevamente, por favor, en Romanos estamos en el capítulo 14, el verso 2 dice nuevamente: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El apóstol Pablo nos dice aquí que en la época de él, en esos momentos, los débiles, los que eran débiles en la fe, se rehusaban comer cualquier clase de carne, porque ellos pensaban o creían que era pecado, que estaban deshonrando a Dios, que era carne ofrecida tal vez a dioses paganos. Ahora, yo sé que algunos aquí, sobre todo los que no duermen en las predicaciones, me van a decir o están pensando: pero el pastor un día predicó sobre la ley de los alimentos. ¿Recuerdan? Yo prediqué sobre la ley de los alimentos, pero también les recuerdo que yo jamás les dije
que comerse un chicharroncito, una hamburguesa, un perro caliente, unas papas fritas, no les dije que fuera pecado. Estábamos hablando de que Dios nos recomienda sabiduría en la manera de comer, que hay alimentos que no son provechosos para nuestro cuerpo. Pero no les dije que por eso se iban a ir para el infierno, no dije eso. Si usted se come su hamburguesa, su perro caliente, su fritanga de vez en cuando, pues no estoy diciendo, ni la Biblia dice que se va para el infierno. Si le gusta tanto, pues es más, tal vez hasta algunos pueden salir bendecidos. ¿Saben por qué? Porque se van más rápido para donde el Señor. Pero no le estoy diciendo que sea pecado. Entonces, a Pablo dice que los débiles en la fe en aquel entonces se caracterizaban porque no comían cualquier carne. Repito, ellos pensaban que esas carnes o algunas carnes eran dedicadas al paganismo o que eran pecado y que estaban deshonrando a Dios. Entonces les decía, en este texto específico que leímos, pues Pablo hace referencia a la abstinencia de los alimentos, específicamente la abstinencia de ciertas carnes. Pero los débiles en la fe no se caracterizan solamente en la parte de la comida. Los débiles en la fe generalmente son las personas más religiosas que nosotros podemos conocer. Para esas personas, todo lo que no esté de acuerdo con sus pensamientos o con sus creencias, todo es pecado. Todo absolutamente es pecado. Ellos ven y colocan mandamientos donde Dios no los ha colocado. Los débiles en la fe hacen distinción entre día y día. Ellos dicen, no, es que, por ejemplo, tenemos que congregarnos es el día sábado porque el domingo es un día pagano. El domingo fue inventado por la religión tradicional y es un día pagano. En cambio, la Biblia dice que es el sábado, el día que debemos congregarnos. Mis hermanos, esas personas no han entendido, no han querido entender que esa palabra sábado no significa el día sábado que nosotros conocemos. En ese entonces no habían nombres de los días. El sábado es una palabra que viene de una palabra hebrea, Shabbat, que significa día de descanso. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja todos los días y el domingo no trabaja, pues ¿cuál es su día de descanso? ¿Cuál es su Shabbat? Pues el domingo. Si trabaja todos los días y el miércoles no trabaja, pues entonces ese día, ese es su Shabbat, ese es su descanso. Entonces el apóstol Pablo dice que esta gente piensa así y cree así porque son débiles en la fe. Les falta conocimiento. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. El débil en la fe es aquella persona que dice, la televisión es del diablo. No podemos ver televisión porque es del diablo. El internet es del diablo. Las redes sociales, ni se diga, son manejadas por el diablo. Ellos, repito, ven pecado donde ni siquiera Dios está viendo el pecado. Ahora, una cosa es lo que les decía de los alimentos. Recuerden los alimentos, la ley de los alimentos, la sabiduría y el discernimiento que tenemos que tener para comer nuestros alimentos. Y el apóstol Pablo nos lo enseña aquí en este texto de 1 Corintios capítulo 3, verso 23, que tiene que ver con la libertad de conciencia. Miren, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, si usted quiere comerse su hamburguesa, tiene derecho a comérsela. Nadie le está diciendo que no se la coma o que es pecado, que se va para el infierno, no. Dice, todo me es lícito, pero ahí viene la contraparte, pero no todo conviene. Ahí entra ya dentro de nuestra libertad de conciencia y dentro de nuestro discernimiento y sabiduría. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso ya es diferente, ¿verdad? Pero llamar pecado
a lo que Dios no llama pecado, ¿saben qué es eso? Es añadirle a la palabra de Dios. Y dice que nosotros no, dice la Biblia que no debemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Ah, pastor, pero es que a mí me parece que eso es pecado. Yo pienso que eso es pecado, a mí no me parece. Quiero que escuchemos lo que el apóstol Pablo les responde a esas personas que piensan, que creen que debería estar escrito en la Biblia. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cierto? ¿Cuál es la invitación del apóstol? No pensemos más de lo que está escrito. No inventemos pecados que Dios ni siquiera los ha colocado. Y esas personas que son débiles en la fe son expertos en esta área. Ahora, algo también bien importante que debemos tener en cuenta aquí, y es que la conducta de los débiles en la fe no es una práctica pecaminosa. O sea, un débil en la fe no está pecando por abstenerse de ciertas cosas o por limitarse de esas cosas. No está pecando por eso. Repito, no es una actitud pecaminosa. Ellos aún con su debilidad espiritual, con su falta de conocimiento de las verdades bíblicas, pero ellos, los débiles en la fe, ellos siempre están buscando agradar a Dios. Su motivación, su deseo es agradar a Dios. Aunque les falta conocimiento, aunque les falta madurez, pero siempre, repito, siempre es su motivación agradar a Dios en todo momento. Así que ellos, aunque están actuando en debilidad, no están actuando generalmente en desobediencia. En Romanos 14, 23, la última parte, la segunda parte nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oye, todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Y resulta que los débiles en la fe, lo que hacen, o lo que se abstienen de hacer, o que se limitan por hacer, lo hacen convencidos en lo que creen, en la fe que ellos tienen. Esa es su motivación, agradar a Dios, pero no están pecando por eso. O sea que sus creencias o su conocimiento es lo que los hace o que los motiva a actuar de esa manera. Pero repito una vez más, no están pecando contra Dios, no están violando los mandamientos o las ordenanzas de nuestro Dios. Miremos, recuerden en el capítulo 14, miremos el verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El apóstol Pablo aquí nos dice que hay unos que son fuertecitos en la fe, más maduritos, con más conocimiento, pero que hay otros que son más débiles. Pero tanto los unos como los otros, ¿qué están haciendo o qué buscan? Agradar a Dios. Los dos buscan agradar a Dios. Ahora, cuando Pablo también habla aquí de débiles en la fe, tampoco se está refiriendo específicamente a los que llamamos o conocemos como religiosos o legalistas. Hay una diferencia entre esas clases de personas. Los débiles en la fe no se abstienen o no se limitan de ciertas cosas para presentarse delante de Dios como más santos. Ellos las hacen, recuerde, las hacen solo para agradar a Dios.
Porque su conciencia les dice, sus creencias les dicen que deben hacerlo de esa manera, porque es lo mejor para agradar a Dios. Contrario a los religiosos y legalistas que hacen o dejan de hacer algo para presentarse delante de Dios como mejores, como más santos. Ellos quieren justificarse delante de Dios, los legalistas, con lo que hacen o con lo que dejan de hacer. Buscan, repito, su propia justicia. Los legalistas o religiosos normalmente enseñan o predican que ser espiritual, o que para ser espiritual, sencillamente usted tiene que dejar de fumar, dejar de tomar, dejar los bailes, las fiestas, el cine, la televisión, etc. Pero mis queridos hermanos, la verdad es que el evitar estas cosas no es garantía de que alguien sea espiritual. Jamás garantiza eso. Quiero que miremos en el libro del apóstol Santiago, por favor. En el capítulo 3, el verso 1 dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este es un texto supremamente delicado, muy peligroso, porque dice que los unos serán condenados, pero los otros, los que se creen maestros, por llevarlos a los otros por mal camino, por engañarlos y por manipularlos, dice que recibirán peor condenación. ¿Saben cuál es el consejo aquí de Santiago? Que es mejor no predicar a predicar o enseñar algo que no es correcto, porque es muy peligroso, supremamente peligroso el engañar, el manipular o el enseñar algo que Dios no ha dicho en su palabra. Así que cuando alguien comienza a predicar o enseñar tonterías, está caminando por arenas movedizas, está caminando por terrenos supremamente peligrosos. Aunque Pablo ve algunas diferencias entre los fuertes en la fe y los débiles en la fe, recuerden que su propósito siempre fue o es el de mantener la unidad, el de mantenernos unidos a pesar de esas diferencias. Aunque Pablo se consideraba fuerte en la fe, él jamás se separó de los débiles. Por el contrario, habla de ellos como su iglesia, habla como sus hermanos, ora por ellos, sufre por ellos, los ayuda, los ama. Solamente admite que sí, tienen algunas diferencias, pero los acepta y sobrelleva sus cargas. No se separa de ellos. Cuando yo comienzo a separarme de esas personas que son tal vez o considero débiles, ahí, mis hermanos, hay un problema de orgullo y de altivez. Los pecadores aquí y los más santos aquí conmigo. Ahí, mis hermanos, hay orgullo, hay altivez y hay soberbia. Hace unos años conocí una señora que venía a la congregación. Ella venía regularmente a la congregación, pero venía sola. Y una vez, o cierta ocasión, yo le pregunté por su esposo. Y ella me comentó que él iba a otra iglesia. Y pues le pregunté por qué iba a otra iglesia. Dijo, lo que pasa es que, pastor, él no viene a la iglesia porque aquí tocan, bueno, aquí donde estaba, ahí tocan la batería. Y él cree que la batería es del diablo. Entonces, por eso, él no viene a la congregación. ¿Quiénes son esos débiles en la fe? Mis hermanos, no podemos hacer doctrina de nuestros pensamientos, de nuestras creencias o de nuestras prácticas. Colocar mandamientos donde Dios ni siquiera los ha colocado. Esto sucede como con la música, ¿verdad? El hecho de que a mí no me guste un ritmo, por ejemplo, yo no puedo generalizar que todos los ritmos entonces son del diablo. Que a mí no me guste,
Es diferente, ¿verdad? Pero a otro le puede gustar. Tal vez al que a mí me guste, a otro no le gusta. Y tampoco me gustaría que él pensara que lo que a mí me gusta es del diablo. No podemos generalizar, mis queridos hermanos. Porque para algunos solamente la música de Dios es la música que se toca con arpa, porque era la que tocaba el rey David. No se puede tocar ningún otro instrumento, porque es que esos ritmos de fuertes, de batería, de ruido, esas cosas, dicen, esos son cosas del diablo. Tiene que ser música suavecita. Mis hermanos, ustedes saben cuánto pecado se puede cometer bajo la luz de una balada, de música estilizada, de un bolerito. ¿O será que allá con esa música no hay pecado, no hay inmoralidad también? Pero es que usted no conoce los compositores. Pero es que si yo tengo que conocer los compositores para escuchar música, pues, mi amigo, yo no conozco la vida secreta de ninguno de los compositores de la música que cantamos aquí en la iglesia. Porque si yo tengo que conocer la vida secreta de cada compositor, pues entonces yo tengo que ponerme a componer yo y a cantar yo. Porque yo no sé qué hace cada quien con su vida secreta, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿sabe qué es eso? Debilidad espiritual, débiles en la fe. El apóstol los llama débiles. No podemos, mis hermanos, satanizar todo lo que a mí no me gusta. O sea, si a mí no me gusta algo, por eso no tiene que ser satánico. Por el hecho de que a mí no me guste, hay cosas que entran bajo la libertad y bajo la madurez y el discernimiento de cada persona, pero que no existe mandamiento para ello. Pastor, pero no me diga que la televisión no es del diablo. Pues no es del diablo, creo que no es del diablo. Si usted cree que es del diablo, ¿sabe por qué es? Porque usted está viendo lo que no debe ver. Pues cambie el canal, coloca un programa edificante, un programa que le enseñe algo, que le ayude para su conocimiento y deje de ver esas cosas que son del diablo. Pero no por eso podemos decir que la televisión es del diablo. Pero no me diga, pastor, que el cine sí es del diablo, porque en el cine se ve solamente cosas inmorales. Mis hermanos, yo les recuerdo que en los hoteles, por ejemplo, van muchas personas a hacer cosas inmorales. En los parques se hacen muchas cosas inmorales. En las playas se hacen muchas cosas inmorales. Entonces no podemos ir a los hoteles, a las playas, ni a los parques, porque allí también suceden cosas inmorales, ¿verdad? Hay personas que comienzan a hacer su propio manual de santidad, lo que ellos consideran que es santo, que es correcto y que es bueno. Ese es su propio manual. Y los demás tienen que acomodarse a ese manual, o si no, están por fuera. Son del diablo. Miren, yo les confieso algo. Hace un tiempo yo creía que predicar sin corbata era malo. Como si la corbata fuera la que predicara. Y así sucede en muchas, es chistoso, pero en muchas iglesias, si usted no va de corbata no puede predicar. ¿Y saben ustedes que la corbata la inventó un rey homosexual? Entonces es pagana. Pero mis hermanos, la debilidad espiritual hace cometer o decir tonterías. Tenemos que examinar nuestro corazón. No sea que estemos llamando, mis hermanos, pecado a algo que Dios ni siquiera llama pecado. Debilidad espiritual. El verso 13, miremoslo por favor, de Romanos 14, verso 3 dice: el que come, no menosprecie al que no come, y el que come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Recuerda que les dije que el apóstol Pablo, o la Biblia nos enseña que los débiles en la fe no lo hacen para justificarse delante de Dios ni para sentirse más buenos. Los débiles en la fe se diferencian de los religiosos o los legalistas, que ellos lo hacen, recuerden, para agradar a Dios, motivados por sus creencias y por su conciencia.
Por eso Pablo no los menosprecia, Pablo no los ataca, Pablo no los aísla, por el contrario, Pablo nos exhorta a la iglesia a que no los despreciemos, a que los amemos, a que los comprendamos, a que los aceptemos. ¿Saben por qué? Porque los unos como los otros amamos a Dios. Tenemos algo en común, que amamos a Dios. Pero Pablo también le llama la atención a los débiles. Fíjense, él dice, y el que no come, ¿a quién se refiere aquí? Al débil, ¿verdad? Dice, el que no come, no juzgue al que come. O sea, no juzgue al fuerte en la fe. Dice, porque Dios ha recibido a ambos. A cada quien Pablo le tiene su exhortación. A uno le dice, tú que te sientes más madurito, que te sientes más fuertecito espiritualmente, que te sientes con más conocimiento, pues dice, no te abstengas de ciertas cosas que no son pecado, que no son malas, disfrútalas. Pero, también dice, pero no juzgue y no considere a los otros como menos que usted. Y a los otros les dice, si tú crees que es pecado ciertas prácticas o ciertos comportamientos o ciertas cosas, pues no lo hagas, absténgase de hacerlo, pero tampoco juzgue al que lo hace, porque tampoco está pecando. Los dos, recuerden, los dos lo hacen para agradar a Dios. En lugar de entrar en discusiones a veces y polémicas tontas, Pablo nos dice, busquemos la unidad. Porque para los dos grupos de personas, tanto los débiles como los fuertes, recuerden, hay algo en común, que aman a Dios. ¿Saben ustedes que por estas tonterías mucha gente se va de las iglesias? Por tonterías como estas. Pastor, me voy de la iglesia. Y hermanito, ¿y por qué te vas de la iglesia? Porque es que no me gusta la alabanza. ¿Y por qué no te gusta la alabanza? Porque aquí tocan 5 canciones y tienen que ser 4. Entonces me voy a una iglesia donde toquen 4 canciones. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas de la iglesia? No me gusta la alabanza. ¿Y por qué no te gusta la alabanza? Porque allí hay mujeres vestidas como hombres. ¿Han escuchado eso? ¿Y cómo se deben vestir los hombres? Pues los hombres se deben vestir con pantalones. Con pantalón. Ve, pero yo en la Biblia no encuentro que el hombre que diga que se debe vestir con pantalón. No dice en la Biblia. La Biblia dice que las mujeres se deben vestir decorosamente. No veo a ninguna vestida indecorosamente. La Biblia dice que las mujeres se deben vestir como mujeres y los hombres como hombres. No veo a ninguna mujer disfrazada de hombre. ¿Sí ve que la debilidad hace ver cosas que no existen? No, pero es que los pantalones son para hombres. Solo los hombres deben usar pantalón. Pero mis hermanos, resulta que si yo voy a Escocia, ¿cómo visten los hombres? Con falda. Y por eso no son menos hombres, son más varones que cualquier otro. Pero ¿sabe qué es? Cultura, mis hermanos. Allá es normal. Mire, si a mí me invitan, si yo voy a Escocia, o si usted va a Escocia, no se me rían a ustedes. O mejor, si invitan al pastor Eri a Escocia, ya están imaginándose cosas, ¿no? No, eso es un ejemplo. Invitan al pastor Eri a Escocia y le dicen, pastor, nosotros queremos que usted nos predique en la iglesia, pero tiene que vestirse como nosotros, porque si usted va vestido diferente, pues sí va a ser diferente. Entonces, está la invitación para ir a predicar a Escocia, pastor Eri. ¿Usted qué haría? ¿Cierto? ¿Sabe qué es eso? La ley del amor. Por ponerse la falda no va a dejar de ser hombre. Ah, no, pero es que no, y es que el pantalón y el pantalón. Mis queridos hermanos, ¿por qué existe una tendencia a satanizar solamente los pantalones que usan las mujeres? Cuando en la Biblia
en el mismo capítulo que habla de los pantalones encontramos un montón de leyes y prohibiciones para la vestimenta que hoy día nadie cumple. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo los pantalones? ¿Por qué lo otro no? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 22, miremos, capítulo 22, verso 11, un solo ejemplo. Dice la palabra de Dios: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. A ver, yo pregunto, ¿quién cumple esto? ¿Qué? Esos débiles en la fe, ¿por qué no cumplen esto también? No puede juntar lana con lino, porque es una prohibición. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto que te cubres. O sea, los 4 puntas deben tener los nuditos, los adornitos. ¿Por qué no cumplimos eso entonces? Porque es solamente una sola cosa. ¿Sabe qué se llama eso? Débiles en la fe. Pastor, me voy de la iglesia. Hermanito, ¿por qué te vas de la iglesia? En esta iglesia no hay profetas y tienen que haber profetas. Pero yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 11, 13 y Lucas 16, 16, dice que los profetas eran hasta Juan el Bautista. O sea, entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Biblia o a los hermanitos que quieren ver profetas? Pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas de la iglesia, hermanito? Porque aquí no se siente la presencia de Dios. A mí me gusta que me agarren de las mechas y me tiren contra las sillas. Resulta que en la Biblia no encontramos esta práctica. No encontramos estas cosas de espectáculos. Esas personas actúan así, mis hermanos actúan así, porque su conocimiento de la palabra de Dios es limitado. Es limitado. Ellos creen que esas cosas, o por hacer esas cosas, están agradando a Dios, quieren agradar a Dios. Falta de conocimiento. No han entendido lo que pasó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Muchos continúan siendo débiles, repito, débiles espiritualmente, aunque oren, aunque lean Biblia, aunque memoricen textos bíblicos, aunque vengan a la iglesia, continúan siendo débiles porque no han entendido lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, mis hermanos, Cristo cambió toda la tradición, absolutamente todo. A muchos, yo sé que les gustan las cosas antiguas y son bonitas. Lo antiguo es bonito, ¿cierto? Pero dice, Hebreo dice que lo nuevo es mucho mejor. Es muchísimo mejor. Cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, no solo pagó por nuestros pecados, sino que cambió las cosas. Cambió toda la tradición. Mire, imaginémonos que Aarón, ¿recuerdan Aarón? ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote de la era mosaica. Imaginémonos que Aarón estaba dormido, estaba en coma y despertó estos días. Imagínense, estaba cuántos años durmiendo y despertó el sacerdote Aarón. Y entonces nosotros nos lo encontramos a Aarón. ¡Ay, Aarón! ¡Qué bendición el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón! Lo invitamos mañana a la iglesia Presencia Viva. Y Aarón pues atiende la invitación. ¿Cómo creen ustedes que llega aquí Aarón? Llega con sus vestimentas, con su bata y con su corderito debajo del brazo. Claro, pues el sacerdote va para la iglesia, ¿cierto? Con su corderito. Entonces llega Aarón ahí y nosotros, todo el mundo, ¡ay! Llegó Aarón con el cordero y los cuchillos, el sacrificio. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No, pues qué pena con Aarón, pero toca decirle, si no, o sea, perdón, don Aarón, qué pena con usted, pero tenemos que contarle algo que sucedió. Mientras usted estuvo dormido, vino el Cordero escogido por Dios, el verdadero Cordero de Dios, el Hijo de Dios ya vino y pagó por todos nosotros. ¿Qué diría Aarón? ¡Ay, qué vergüenza! Si no, qué vergüenza, váyase corderito. Porque mis hermanos, todo cambió. Muchos no han entendido que todo cambió. Cristo cambió, mis hermanos, el curso de la historia. Por eso dice AC, ¿recuerdan AC? Antes de Cristo y DC, después de Cristo. Cristo partió la historia
del mundo, de la tradición, la partió antes y después. Ya no se necesitan corderos para el sacrificio. Ya no hay que hacer un montón de rituales, de cosas, de ceremoniales. Ya no se necesita eso, ya no. Porque el cuerpo que proyectaba esa sombra ya está presente. ¿Recuerdan? Ya está presente. Dice que lo antiguo era sombra. Mire, si ven aquí mi mano, vea. Esa sombra que ven en el piso era lo antiguo. Y la gente seguía esa sombra. Si se movía, la gente la seguía. Pero ya está aquí mi mano, mire, está aquí mi mano. ¿Para qué miran la sombra? Ya está aquí mi mano. Esa sombra proyectaba el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vino, ¿ya para qué la sombra? Miremos al cuerpo, que es lo importante. Entonces, repito, muchos continúan siendo débiles porque siguen persiguiendo la sombra de lo que iba a venir. Entonces Pablo se refiere a los débiles como aquellos que no han entendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho. En 1 Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 8. Capítulo 8, versos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero oído, no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué no en todos? Porque hay unos débiles en la fe que no entienden muchas cosas. Dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo dice aquí, yo entiendo el Evangelio, yo entiendo correctamente el Evangelio, pero hay algunos que todavía no tienen ese conocimiento. Hay algunos que no han adquirido ese conocimiento y a veces van a hacer cosas que Dios no considera que sean pecado, pero para ellos esas cosas son pecado y se abstienen de hacerlas. Repito, no están pecando por eso, ¿verdad? Pero están dejando de disfrutar tal vez la libertad que Cristo ganó para nosotros. Mis hermanos, esas personas piensan que todo lo que existe y lo que hay, todo proviene del paganismo. Ahora, si usted piensa o si usted cree que eso es así, pues permítame decirle que usted entonces debe, mi consejo, váyase para el Amazonas y escóndase por allá en el monte. Porque les recuerdo que casi todas las cosas que nosotros usamos hoy día, casi todas provienen del paganismo. Casi todo. Entonces no podemos usarlas, no podemos disfrutarlas. Gente que cree que porque comen algo deshonran a Dios, porque toman algo deshonran a Dios. Que si alguien se toma un vinito, está deshonrando a Dios. Recuerden, hay cosas que entran en nuestra libertad de conciencia, en el discernimiento y la sabiduría. Y la exhortación de Pablo, el que es débil, ¿cierto? No juzgue al que no lo es. O sea, si para usted una copa de vino es malo, es desagradar a Dios, pues no se la tome. Pero no diga que el que se la toma está deshonrando a Dios, porque no es así. ¿Saben ustedes que uno de los panes más ricos que existe en México, los cristianos débiles en la fe no se lo pueden comer? De los más ricos que existen en México, ¿saben por qué no lo comen? Porque tiene un nombre no muy cristiano. Le pusieron pan de muerto. Y entonces por eso no se lo comen, porque es pecado. La pregunta es, ¿qué culpa tiene el pobre panecito que le pusieron ese nombre tan feo, verdad? ¿Qué culpa tiene? Débiles en la fe. La debilidad y la inmadurez espiritual, mis hermanos, nos lleva a cometer tonterías y muchas veces pasamos o hacemos el ridículo ante el mundo.
El llamado de Pablo es a preocuparnos más lo que está aquí dentro que lo de afuera. Porque esto que está aquí dentro, mis hermanos, esto sí realmente nos va a perjudicar y va a desagradar realmente a Dios. Así que coma o no coma, se abstenga o no se abstenga, se limite o no se limite, dice la Biblia, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No nos dividamos por tonterías, por bobadas. Mis hermanos, donde Dios dice en su palabra que es pecado, que esto deshonra a Dios, pues mis hermanos, ahí que hay mandamiento y debo obedecer. Es decir, donde hay mandamiento, ¿qué debo hacer? Obedecer. Donde no hay mandamiento, libertad de conciencia, discernimiento y sabiduría, porque por todo vamos a responder ante Dios. Somos responsables por todo, delante de nuestro Dios. Pero no estamos aquí, mis hermanos, para decir quién es más santo que otro, o menos quién va para el infierno y quién no va para el infierno. Porque muchos tenemos la fea costumbre de ver las cosas de una manera diferente y queremos que los demás las vean de la misma manera. Y si no lo ven así, entonces están mal. Pero resulta que no es así, no son así las cosas. No hagamos el trabajo de Dios, ni nos creamos mejores que Dios. Es que mi parienta se va a casar, pero yo como soy cristiano no voy a ir a la fiesta porque van a hacer fiesta. Yo no voy por allá, porque eso es del diablo. Resulta que Jesús se manifestó al mundo por primera vez en una fiesta de bodas. Ahí estuvo Jesús en la fiesta y estaban dando vinito. Y estaban, bueno, digamos, danzando, porque se dice bailar. No, eso es bailar es del diablo. A mi esposa una vez una señora le dijo, hay una canción que dice, has cambiado mi lamento en baile. Esa canción es del diablo. Y pues, pero ¿por qué yo no le he puesto cuidado? No he visto nada del diablo. Sí, claro, dice que baile, el baile es del diablo. Pero la verdad que la Biblia dice eso, ¿cierto? La Biblia dice que has cambiado mi lamento en baile. Fíjense, mis hermanos, cómo vemos pecado, vemos mandamientos donde Dios no los ha colocado ni siquiera. Tenemos que aprender a madurar espiritualmente y a vivir en unidad, amándonos unos a otros aún, con todas esas debilidades y tonterías. Aprender a amarnos, a soportarnos. Porque ¿cómo es posible, mis hermanos, que alguien no soporte a alguien porque es débil en la fe? ¿Cierto? No lo soporte, pero sí soporta en un centro comercial, en la universidad, en el colegio, soporta a todos esos mundanos y les entrega su dinero allá a los mundanos y ahí sí lo soporta, están contentos. Pero en la iglesia es que no soporto a ese hermanito o a esa hermanita. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? En un lado sí lo soporta a los mundanos, pero en otro lado no soporta a los hermanos porque no piensan igual a usted o porque no hacen lo mismo que usted hace. Ahora, recuerden, Pablo no considera la debilidad como un pecado. No dice que sea pecado el que es el débil, no está pecando contra Dios por ser débil en la fe. Pero lo que sí es que el débil en la fe tiene muchos riesgos. Y uno de esos riesgos es que, lo que les decía al comienzo, ellos comienzan a ver diablos en todas partes. El diablo está por todo lado. Les recuerdo que el diablo no es omnipresente. Ese atributo solamente lo tiene Dios. No puede estar el diablo en todas partes. Hay alguien que levanta un trapo, uy, el diablo. Mira allí el diablo. Ese pobre diablo está en todas partes. Ven diablos por todo lado. Debilidad espiritual. Otro riesgo de los débiles en la fe es que pueden resultar aislados de los hermanos, se aíslan, porque todos los demás están mal, ellos son los únicos que están bien, nada les parece.
no hacen o no actúan todos como ellos actúan, entonces están mal. Son del otro lado, son del otro equipo. Esas personas por lo general resultan yéndose de las iglesias. Van de una iglesia, de otra, van saltando así, dan la vuelta. A ver si vuelven, a ver si de pronto ya cambian las cosas y vuelven y otras siguen dando vuelta toda la vida. Porque nada les sirve. Se vuelven sectarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que abren su propia secta. Porque nada les sirve. Todos están mal. Ellos son los únicos que están bien. Ahora, permítame decirle que si su motivación para abrir una iglesia es porque piensa o cree que todas las otras están mal, pues el que está mal es usted. Porque les recuerdo que no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia en el mundo donde todos se salven. No hay. Ahora, si esa iglesia existiera, ¿saben qué? Yo sería el primero en dejar todo botado y correr para esa iglesia, porque ya todos se salvan. Esa no es la iglesia del Señor. No han entendido que la iglesia del Señor no es esta, ni es la cuadrangular, ni es la presbiteriana, ni la bautista, ni la católica, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor son un remanente allí, otro aquí, otro allá, todos los que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero y que un día se irán con el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor, pero no es una iglesia en particular. Ninguna iglesia tiene el monopolio de que es la única, la perfecta, la que allí todos son salvos. Otro de los riesgos de los débiles en la fe es el de comenzar o llegar a juzgar a todo el mundo. Comienzan a juzgarlos y esas personas van a tener problemas cuando lleguen al cielo porque van a comenzar a contender con Dios. Cuando vean, Dios, pero miren aquel, ¿por qué está aquí? Y aquella, mire, ¿por qué está aquí? Porque según ellos no debería estar en el cielo. Mis hermanos, la debilidad en la fe nos puede llevar a juzgar ligeramente a las personas, a la gente. Pablo nos exhorta, recuerden, a aceptarnos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque Dios también nos ha aceptado. Miren este texto tan hermoso, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué glorioso. Dijo, Dios nos ha aceptado a todos. A uno nos ha aceptado débiles, a otro menos débiles. Ha aceptado a los maduritos y a los inmaduritos. Ha aceptado a los que tienen mucho conocimiento como a los que tienen poco conocimiento. A ambos dice la Biblia que los ha aceptado. Ahora, así que dice Pablo, amaos, aceptaos, soportaos, respetaos, ayudaos y seguid unidos a pesar de las diferencias. Recuerden, siempre va a haber diferencias, somos diferentes. Unos pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos más conocimiento que otros, otros menos, pero lo hermoso de esto es que, mis hermanos, si Dios los ha aceptado a ambos, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlos? Soportaos los unos a los otros y sobrellevad las cargas los unos a los otros, porque Cristo los ha aceptado a ambos grupos. Mis queridos hermanos, espero que esta enseñanza nos haya servido para autoexaminarnos, mirar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro conocimiento? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra madurez? Y por sobre todo, que aprendamos a aceptarnos y amarnos en el amor de Cristo. La ley del amor, la ley del amor. Que si yo tengo que dejar de hacer algo por amor a alguien, debo de hacerlo.
Porque la ley del amor me invita a que no puedo ser piedra de tropiezo para alguien. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquémonos de pie, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento, Señor, que tú traes a tu pueblo, por el discernimiento que das a tu iglesia. Y gracias, amado Jesús, porque aún con nuestras diferencias, aún con nuestras debilidades, con nuestra inmadurez, con nuestra falta de conocimiento, Señor, tú nos amas, tú nos has aceptado y tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amado Jesús, ayúdanos a poder aprender a amar a nuestros semejantes, aunque piensen diferente, aunque sepan diferente, aunque actúen diferente, son nuestros hermanos. Tenemos algo en común y es que te amamos a ti, Señor. Somos tus hijos, los cuales tú nos diste, Señor, una identidad, nos hiciste hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu conocimiento, Señor. Gracias por la luz que tú traes cada día, Señor, para tu pueblo. Tu palabra, que es esa antorcha, esa lámpara encendida, Señor, que alumbra, que ilumina mi caminar. Esa luz que ilumina, Señor, nuestro entendimiento y nuestro espíritu. Gracias, amado Jesús, porque tú no nos has dejado solos, nos has dejado tu palabra, tu consejo, tu alimento, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a poder escudriñar más tu palabra, Señor, y con la ayuda de tu Santo Espíritu trae discernimiento, entendimiento y luz a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hemos orado. Amén y amén.